Bueno, a José Simonella, lo citamos ya mismo, ¿te parece? Claro, hablar de todo lo que está pasando desde la devaluación del lunes para acá particularmente, con los precios y con las distintas cotizaciones. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás? Buenas noches, un gusto. Bueno, una de las particularidades que nos mencionaba incluso fuera de cámara es que impactó de un momento para el otro la devaluación en los precios del sector en que fuese, ¿no? O sea, lo rápido que fue. Inmediato. Así es. Habitualmente, Cruz y Gerardo, el traspaso de una devaluación a precios demora aproximadamente un año, ¿no? O sea, en un año recupera lo que se devaluó. Cuando hay un plazo corto son 6 meses. Acá duró un día. Y ustedes recién daban referencia de electrodomésticos, de ópticas, de medicamentos, que incluso aumentaron más que la devaluación. Sí, porque claro. la devaluación fue del 22% y tenemos aumento del 30% y del 40%, porque confluye la devaluación con el resultado electoral, con pérdida de credibilidad, con un gobierno con muy poco poder político, casi nada de poder político, y sin ningún plan. Así que devaluar en este marco es muy riesgoso. Alguna vez lo hemos charlado, es muy riesgoso y acá quedó demostrado, ¿no? Esta devaluación se va a absorber en muy corto plazo, con lo cual no hay que descartar que no llegue al 23 de octubre, la fecha de elección, como dijo el ministro, que se iba a permanecer el tipo de cambio oficial estable hasta esa fecha. Claro, recién mencionaba la ausencia de medidas. Recién anoche apareció haciendo declaraciones el ministro de Economía, nada menos, golpeado porque el candidato, que es el mismo, salió tercero en las elecciones y apenas habló algo de controles de precios que sabemos que no han funcionado claramente hasta ahora y de suma fija para anunciar en los próximos días como medidas, ¿no? Así es, con la ilusión o la esperanza que las empresas retrotraigan los precios. Digo, eso la verdad que lo que tenemos algunos años no lo vimos nunca, que se retrotraigan los precios. Así que claramente esta inflación ya va a pegar en el poder adquisitivo de la gente. Ahora, como digamos, se abre más allá de este alivio que ha anunciado de un bono para jubilados y AUH, que seguramente no va a solucionar, o sea, seguramente no soluciona el problema, va a ser simplemente un paliativo para tratar de que puedan mantener algo de lo que han perdido. Esto es lo que decían, justamente, ¿no? Va a haber una suma fija de un esfuerzo adicional con asignaciones familiares y AUH, y entre otras cosas también aseguraba que se va a quedar como ministro hasta diciembre, ¿no? Hasta el 10 de diciembre. Sí, asumí esa responsabilidad. No suelto el timón cuando estoy en una tormenta, una cosa por el estilo. La cuestión, que siempre lo venimos hablando, es el doble rol y cómo complica la necesidad de algunas medidas que por ahí serían más efectivas, ¿no? Obviamente que ese doble rol lo complica a él, fundamentalmente lo complica como candidato más que como ministro. Hay que decir que hoy, por ejemplo, Eduardo Valdés, que es un dirigente que es muy cercano a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, pidió la renuncia como ministro de Economía porque dijo que está afectando al candidato del oficialismo. Desde el propio gobierno, digamos, están pidiendo que renuncie más, ¿no? Es que es muy difícil, digamos, que el electorado apoye a alguien que va a generar una inflación del 14, del 10 o del 14%, digamos, en agosto e incluso probablemente un poquito más en septiembre, ¿no? Así que digo, esto es complejo, más allá del valor del dólar, que ahora tenemos una sobrereacción del dólar, que el blue descendió un poquito. Independientemente del valor que termine el dólar, la inflación va a ser imparable e impagable para los bolsillos de los trabajadores y de los trabajadores formales e informales y los jubilados, y va a disparar, que de hecho ya lo dispara, un tema paritario muy complicado. Claro. Porque los trabajadores van a exigir la mejora de su salario, pero por otro lado, los empresarios no todos están en condiciones de pagar, ¿no? Porque las ventas han caído, porque digamos, el aumento de precios les ha pegado en su capital de trabajo. Muchos, digamos, no tienen un capital de trabajo tan grande, ahora tienen que salir a comprar con un precio aumentado en un 30%. Digo, la verdad que esa cuestión paritaria va a ser muy compleja para comer en medio de un proceso electoral, ¿no? Massa se va la semana que viene a charlar nuevamente con el FMI en busca de los millones prometidos. ¿Eso sería una especie de salvavidas, no solamente para el gobierno, sino para el resto de los argentinos? ¿Nos permitiría llegar mejor a las elecciones y posteriormente? Yo creo que es lo único que permite llegar al gobierno a las elecciones, los 7.500 millones de dólares, esto que ha prometido
o que ha dicho el ministro que le ha prometido el Fondo Monetario Internacional, que pueda evitar un salto devaluatorio peor del que hemos tenido. Yo creo que ahí va el Massa candidato a sacarse la foto trayendo los 7.500 millones de dólares, pero recordémosle a la gente que esos 7.500 millones de dólares no recomponen reserva de un día para el otro, que son 12.000 millones negativas, porque hay que devolverle a los chinos, hay que devolverle a Qatar, hay una serie de compromisos. Así que el desafío es grande y en el acuerdo con el fondo, por lo que se ha trascendido en esa letra chica, está que para fin de año tenemos que tener 1.000 millones positivos, pero tenemos 12 para abajo. Así que el esfuerzo que le queda al Banco Central para juntar dólares es mucho. Bueno, como siempre, muy claro. Gracias, José, Muchas gracias a usted. Muchas gracias.